Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las series de Taylor y Maclaurin. Vamos a ver lo que es el desarrollo en series de Taylor y Maclaurin para funciones. Vamos a hacer algunas aproximaciones con polinomios de Taylor y residuo, el concepto sobre residuo o error de truncamiento. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, series de Taylor, así como se escribe acá, Taylor y Maclaurin. Series de Taylor y Maclaurin. Maclaurin se escribe, se lee Maclaurin. En las clases anteriores veníamos estudiando lo que eran desarrollo en series de potencias. Y estudiamos la convergencia, intervalos de convergencia, radio de convergencia en clases anteriores. Hoy vamos a estudiar un caso particular de esas series de potencia que se llaman las series de Taylor. Taylor y Maclaurin. Maclaurin se escribe así. Veamos entonces en qué consisten las series de Taylor y las series de Maclaurin. Entonces decimos, nos dan una función, digamos, da una función y igual a f de x. Vamos tomando nota ahí, muchachos. Da una función y igual a f de x. Nos dan esa función, ¿cierto? Y la idea es obtener una serie de potencias equivalente. Una serie de potencias. Una serie de potencias equivalente. Vayan tomando nota ahí y ya lo miramos con algunos ejercicios. Entonces, una serie de potencias equivalentes, de tal manera que esa serie, entonces recordemos que la notación para una serie de potencias en general es sumatoria con, por ejemplo, n igual 0 hasta infinito de un a sub n por x menos x sub 0 a la n, así, de esta manera, x menos x a la n, ¿cierto? De esta manera, esta es la serie de potencias. La idea es obtener cuál será esa serie de potencias que al desarrollarla sea igual a la función f de x. Una serie de potencias equivalente a una función específica. Entonces, hay unos matemáticos muy famosos y muy importantes, Taylor y Maclaurin, desarrollaron las siguientes series. Entonces, para definirla, para obtener esa serie, la primera serie es de la siguiente forma, es de esta manera, f de x igual, tomemos nota ahí, sumatoria con n igual 0 hasta infinito, de f enésima de x sub 0, así, sobre n factorial. Este es un desarrollo que efectuaron Taylor y Maclaurin por este x menos x sub 0 a la n. O sea, que es como si mi a sub n, sus coeficientes acá, fueran toda esta expresión. F enésima se refiere a la derivada enésima evaluada en x sub 0 sobre, y n factorial, que lo vimos en alguna clase anterior, se refiere a los factoriales de n, ¿cierto? Los factoriales de 1 por 2, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4, esos son los factoriales. ¿Sí? Esta expresión es lo que se denomina la serie de Taylor. Esta fórmula es la que me permite generar la expansión en series de Taylor para f de x, y se denomina así, simplemente serie de Taylor para sus ejercicios, para los talleres. Serie de Taylor. Esta es, cuando pidan la serie de Taylor, es de esta manera, alrededor, se me olvida acá, alrededor de x sub 0. Aquí es alrededor de un punto específico, un punto constante, un valor constante x sub 0. Colóquenle ahí a un ladito. Alrededor de x sub 0. Así, esta es como la definición de serie de Taylor. Esta es como nuestra formulita, ¿sí? Que esto tiene que ver con las derivadas. Miren que aquí son derivadas de la función para poderlas calcular. Si la fuéramos a desarrollar, entonces sería obteniendo las derivadas de la función, la derivada 0, por ejemplo. Hagamos la primera expansión como para que tengamos una idea de cómo sería esa expansión. ¿Cómo sería la expansión de esa serie y cómo la iríamos calculando? Como para tener una primera idea de esta serie de Taylor. Por ejemplo, vamos reemplazando por n igual a 0 toda esta expresión.
Entonces decimos f de x es igual a, para n igual a 0, vamos reemplazando acá. F enésima se refiere f derivada 0 de x elevado a x sub 0, cuando dicen derivada 0, que aparezca acá 0, tengan en cuenta que vamos a reemplazar la m por 0, derivada 0 es la función sin derivar. O sea que para n igual a 0, esto es f de x sub 0. Así, cuando aparezca derivada 0 es función sin derivar. Sobre 0 factorial, pero 0 factorial, eso es 1, para que tengan en cuenta, 0 factorial. Estamos reemplazando las n's por 0 acá. Por x menos x sub 0 a la 0, cualquier cantidad elevada a la 0 vale 1. O sea que en definitiva, para n igual a 0, me dio simplemente f de x sub 0, que es como nuestro primer término en la expansión, más, porque es una sumatoria. Entonces eso fue para n igual a 0. Para n igual a 0 nos dio simplemente la función evaluada en x sub 0. Más, ahora vamos para n igual a 1. Vamos reemplazando todas las n por 1. O sea que me queda f enésima. Cuando es f enésima, como n vale 1, es la primera derivada de la función con respecto a x evaluado en x sub 0. O sea que sería f' de x sub 0. ¿Sí? Primera derivada. Derivada 1 es como la primera derivada evaluada en x sub 0. Sobre 1 factorial, que es 1, ¿cierto? 1 factorial, que es 1, por x menos x sub 0 a la 1. Estamos reemplazando por 1, por 1, por 1. X menos x sub 0 a la 1. Bueno, no se escribe así. Más. Ahora, para n igual a 2, sería f segunda, fn2, segunda derivada. O sea, se escribiría f' evaluado en x sub 0 sobre 2 factorial. 2 factorial es 1 por 2. ¿Cierto? 1 por 2. Por x menos x sub 0 a la 2, ¿cierto? Reemplazando todas las n por 2, por 2, por 2, más, y así sucesivamente. La siguiente sería entonces tercera derivada, vea, primera derivada 0, función sin derivar, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, evaluada en x sub 0 sobre 3 factorial, que es 1 por 2 por 3, así, por x menos x sub 0 a la 3, y así sucesivamente hasta el infinito y más allá, ¿cierto? Si seguimos calculando derivadas, derivadas, hasta el cansancio, hasta donde más no poder, o hasta donde obtengamos una secuencia general, ya dependiendo del ejercicio. Bueno, estas es lo que se llaman series de Taylor, y así es como vamos a ir obteniendo, así es como vamos a ir desarrollando para cada ejercicio. Hay que empezar a calcular derivadas. O sea que nos vamos a necesitar nuestras fórmulas de derivación para que tengan en cuenta. Ahí, para que las vayan preparando. Y los que están viendo este video también. Preparen ahí sus fórmulas de derivación, porque las vamos a necesitar acá para este ejercicio, para esta clase de hoy. Muy bien. Esto es lo que llaman series de Taylor. Resulta que hay un caso particular y es cuando x sub 0 es 0. Para x sub 0 igual a 0, miremos qué sucede. Voy a borrar aquí. Ustedes ya la copian. Para x sub 0 igual a 0. O sea, cuando la serie de Taylor es alrededor de 0. Escriban ahí, alrededor. Para x sub 0 igual a 0. Alrededor de 0. De 0. Entonces simplemente es f de x sería igual, vayan copiando esto nuevamente acá, yo aprovecho aquí para borrar, por aquí x sub 0 vale 0, f enésima en 0, aquí, y x menos x sub 0, pero x sub 0 vale 0, o sea que esto queda simplemente x a la n, todo lo demás queda igual, y esto, así como está, vayan copiándolo ustedes muchachos ahí, los que están viendo este video también. Sumatoria con n igual 0 hasta infinito de f enésima evaluado en 0 sobre n factorial por aquí x menos x sub 0 queda simplemente x a la n por x a la n, hasta ahí.
Este caso particular, esta serie de Taylor alrededor de cero, cuando x sub 0, todos estos x sub 0 son 0, 0, 0, 0. Esto es lo que se denomina serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin, se escribe Maclaurin, aquí, Maclaurin. Serie de Maclaurin, es un caso particular de la serie de Taylor, pero alrededor de cero. Simplemente, entonces, en sus talleres, en sus ejercicios, cuando les pidan, halle la serie de Maclaurin, es hacer el mismo procedimiento, todo esto, pero estos x sub ceros de aquí, que tengo acá, por aquí, por aquí, por allá, son ceros, ¿cierto? Y quedan una expansión con x a la n. Expansión x, por ejemplo, aquí sería x al cuadrado, x al cubo y así. Bueno, ya sería que miramos como ejercicios particulares. De hecho, entonces vamos a empezar con nuestros ejemplos. Vamos a este primer ejemplo, muchachos, para practicar esta formulita. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hallar la serie de Maclaurin para las siguientes funciones. Esta formulita. Esta es la que vamos a aplicar entonces en caso particular. Entonces, ejemplo 1. El enunciado dice, halle la serie de Maclaurin. Ejemplo 1. Así. Ejemplo 1, con esta formulita. Halle la serie de Maclaurin, ¿cierto? Aprendan cómo se escribe Maclaurin ahí. Para la función f de x igual, empecemos, por ejemplo, con seno de x. Seno de x, así. ¿Listos? Entonces, miremos. Vamos a aplicar esta expansión que tenemos acá, ¿cierto? Alrededor de cero, porque es una serie de Maclaurin. Y vamos a necesitar fórmulas de derivación, muchachos, ahí para que la tengan presente. Vamos a necesitar las derivadas. Entonces vamos a empezar a calcular derivadas acá hasta más no poder haber. Vamos a empezar a calcular, por ejemplo, f' de x. A ver ustedes, muchachos, a ver si recuerdan. Busquen fórmulas de derivación. ¿Cuál será la derivada del seno? Seno de x. A ver, como para que ustedes también participen, muchachos. La derivada del seno, Seno. coseno, ¿cierto? Eso, coseno. La derivada del seno es coseno de x. Bueno, pero vamos a necesitar no solo la primera derivada, sino ahora la derivada de la derivada. Vamos a hacerle aquí f' de x. Entonces necesitamos, ¿cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno. Menos seno, eso, Andrés Felipe, muy bien. F', ¿cierto? Luego, f tercera de x, la derivada de la derivada de la derivada. ¿Cómo quedará entonces la derivada de menos seno de x? Miren que vamos derivando en secuencia. Bueno, Menos coseno. menos coseno, ¿cierto? Porque la derivada del seno es coseno, menos coseno de x, ¿cierto? Muy bien. Bueno, tengan en cuenta esta fórmula que es la que vamos a aplicar y vamos a necesitar esa secuencia. Así, listo. Ahora, la cuarta derivada, a ver, hasta más no poder. Derivada cuarta, escribámosla así. Derivada cuarta. Seno. Menos coseno, la derivada de menos coseno es seno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es Ah, menos positivo. y queda positivo, exactamente. Muy bien, Andrés Felipe. Menos, por menos queda seno de x, ¿cierto? Y observen que volvemos a la expresión original. Seno, ¿cierto? La siguiente va a ser coseno, la siguiente menos seno, menos coseno. O sea que aquí se vuelve una secuencia de derivadas. Como es la serie de Maclaurin, entonces necesitamos evaluarlas alrededor de cero, ¿cierto? Es alrededor de cero. Entonces vamos a evaluar cada una de estas derivadas, de estas funciones acá, con cero. Entonces, por ejemplo, vamos a apuntarla por acá porque la vamos a necesitar. Empecemos con f de cero. Seno de cero. Entonces aquí es donde necesitamos la ayuda de la calculadora. A ver, ¿cuánto es el seno de cero? Yo ahora sí calculadora en mano, muchachos. O por aquí por el Cero. chat si quieren, cero, ¿cierto? Seno de cero es cero, muy bien. Ahora, f' de cero, todo evaluado en cero. Entonces, coseno de cero. Miren a ver cuánto nos da coseno de cero. Uno. 1, listo. F' de cero vale 1. Ahora, f segunda de cero. Entonces, f segunda de cero. Menos seno de cero. Todo vamos reemplazando por cero. Menos cero de... ¿Qué? Sí, menos Cero. cero, ¿cierto? Eso. F tercera. F tercera evaluado en cero. Entonces, aquí sería menos coseno de cero.
Menos 1. Menos 1, listo. F cuarta en 0. Aquí es seno de 0, 0. exactamente, vuelve a darnos 0. Y aquí entonces significa que esto se repite 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, ¿cierto? Esa va a ser nuestra secuencia, que esa es la que vamos a necesitar ahorita ya para plantear la serie de Taylor. Entonces decimos de la siguiente manera. La función seno de x, aquí, entonces escribimos, la fórmula nos dice que f de x es igual a, bueno, copiemos rápidamente la fórmula acá, sumatoria con n igual 0 hasta infinito de f enésima de x, como para que, f de enésima de x sub 0, pero x sub 0 es 0, que es la serie de Maclaurin, sobre n factorial por x menos x sub 0, pero x sub 0 es 0, ¿cierto? O sea, por x a la n, así. Esta es la formulita que vamos a aplicar para que la tengan en cuenta. ¿Listos? Y bueno, entonces aquí empecemos con n igual a 0. Con n igual a 0 nos queda entonces que f de x es igual a, entonces, derivada 0. Cuando es la derivada 0 es la función sin derivar, o sea, f de 0 sobre 0 factorial, que es 1. Tengan en cuenta que 0 factorial es 1 siempre para sus ejercicios. Nota por acá para que lo tengan en cuenta, muchachos, ahí por si se les olvida. 0 factorial es 1 para que lo tengan en cuenta. 0 por x a la 0, cualquier cantidad elevada a 0 da 1. O sea que el primer término con n igual a 0 dijimos que da f de 0. Más, para n igual a 1 nos quedaría f', f primera derivada, f' de 0 sobre 1 factorial que es 1, por x a la 1, por x, más, con n igual a 2, f', evaluado en 0, sobre 1 por 2, por x al cuadrado, más, y así sucesivamente, f tercera en 0, sobre 1 por 2 por 3, por x al cubo, más, entonces vamos reemplazando. Ya sabemos que entonces f de x va a ser igual a f de 0, vale 0, listo. Por acá, vamos reemplazando acá los valores que nos fueron dando. Más f' de 0, vale 1. O sea que esto queda 1 sobre 1, vayan reemplazando acá, 1 sobre 1 por x, o sea que esto a la final me queda x, ¿cierto? f' de 0, pues vale 1. Más f' de 0, esto da 0. 0, o sea que esto da 0 por cualquier cantidad, pues da 0, ¿cierto? Con x igual a, con 2, ¿cierto? Con n igual a 2. Con 3, f' va menos 1, o sea que esta va menos 1 sobre 1 por 2 por 3, hasta aquí. Bueno, déjamelo indicado como 1 por 2 por 3, 3 factorial. Vamos a dejarlo así indicado, para que lo tengan en cuenta. Para que miremos a ver, por ejemplo, dejémoslo indicado aquí para mirar la secuencia. 1 factorial, 3 factorial, por x a la 3. El siguiente da 0, más 0, entonces desaparece. El siguiente va a ser aquí 1, ¿cierto? 1 positivo sobre, este era 4, 5, 5 factorial, cogemos acá, x a la 5, x a la 5. Y el siguiente va a ser menos. No, 0, 0, 0 acá. Más 0, menos, sigue acá, menos 1 sobre 7 factorial. Miren que es 0 más positivo, 0 negativo, 0 positivo, 0 negativo, x a la 7, 1 sobre 7 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miremos, resumamos qué sobrevivió de todo esto. Esto nos quedó así. F de x es igual a, esto a la final quedó x sobre 1 factorial. X sobre 1 factorial. Menos, aquí quedó x a la 3 sobre 3 factorial. Este quedó más x a la 5 sobre 5 factorial. Este quedó menos x a la 7
sobre 7 factorial. Y así, etcétera, 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 etcétera. Vamos a tratar de sacar una secuencia para esta sumatoria, para esta serie en forma de sumatoria. Esto es igual a, veamos lo siguiente. Esto es como si fuera sumatoria. Con n igual, empieza aquí con 1. Empecemos con n igual a 1. Desde 1 se supone que es hasta infinito. Entonces, desde 1 hasta infinito, sumatoria con n igual 1 hasta infinito de, bueno, entonces aquí es donde venimos a utilizar lo que vimos en clases anteriores, muchachos, para definir, por ejemplo, una expresión para el, cuando es alternado, 1 menos 1, 1 menos 1, positivo, negativo, es escribir menos 1, ya sea a la n o a la n más 1, dependiendo ya de cómo nos convenga aquí expresarlo. ¿Cómo será conveniente acá? Miremos a ver. Si fuera a la n, hay dos opciones, a la n o a la n más 1. Miremos a ver cómo quedaría aquí. Para el primer término, aquí esto me queda positivo. Ah, no, no, entonces no me sirve la n, porque menos 1 a la 1 daría menos. Entonces tiene que ser menos 1 a la n más 1, para que tengan en cuenta ahí. Si no es n más 1, para que cuando n vale 1, 1 y 1, 2, menos 1 al cuadrado, se vuelva positivo. Positivo. Y por ejemplo, con n igual a 2, 1 y 1, 2, con n igual a 2, 2 y 1, 3, entonces ahí sí, impar, negativo, ahí se cuadra. Listo. Por x a la, ahora hay que mirar una secuencia para los, estas son potencias impares, 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, etcétera. 1, 3, 5, 7, 9. Hay una formulita para obtener lo que son los números impares. Recordemos como vimos en las clases anteriores, la secuencia para números impares, como va 1 más 3, voy sumando de a 2, ¿cierto? 2, 3 y 2 son 5, 5 y 2 son 7, más 2, entonces es 12n, 12n, y para que empiece con 1, tendría que ser para n igual a 1, menos 1, x a la 2n menos 1, para que quede 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes adquieran habilidad y destreza para ir calculando o para ir obteniendo esa expresión. X a la 2n menos 1. Sobre y abajo tenemos también el factorial de los números impares. O sea que aquí también sería, abajo sería sobre 2n menos 1 factorial. Esta es la tarea que teníamos. Esta expresión que tenemos acá es la serie de Maclaurin o serie de Taylor alrededor de cero para la función seno. Entonces, con esta igualdad, ya nosotros podemos decir que la función seno de x es igual a esta formulita, que esa es la idea, que quieran ustedes habilidades y destrezas para generar esta secuencia, esta suma. Se escribe así entonces, o sea que esto me quedaría igual a sumatoria con n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 por x a la 2n menos 1 sobre, abro paréntesis, 2n menos 1 factorial. Esta es la respuesta. Esto es el reto que tenemos en cada ejercicio. Obtener la serie de Maclaurin correspondiente a cada función, para que tengan en cuenta. Bueno, y esto me permite más, ahorita miramos ya casos particulares, obtener aproximaciones para la función. De hecho, algunas calculadoras están programadas con este tipo de series para calcular, por ejemplo, la función seno, los valores, con estas expansiones. Vamos a hacer un análisis de esta serie para ir obteniendo, por ejemplo, diferentes valores. Miremos, copiemos aquí por debajito cómo sería la función f de x. Sería, el primer término era simplemente x. El segundo término era menos 1 sobre 3 factorial por x al cubo. El tercer término era más 1 sobre 5 factorial por x a la 5.
menos un 1 sobre 7 factorial por x a la 7, más, etcétera, 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 para que lo tengamos en cuenta ahí. Y vamos a hacer un análisis gráfico utilizando el GeoGebra, muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles aquí la pantalla del GeoGebra. Ustedes abran su GeoGebra también. Los que están viendo este video, abran geogebra.org. Geogebra.org y por iniciar calculadora. Bueno, yo voy a compartirles por aquí mi GeoGebra. Vamos a ver que se deje compartir por este lado. De esta manera. Entonces, veamos a ver dónde está, muchacho, el GeoGebra para compartir. Este sería uno. Me van avisando, por favor, cuando vean mi GeoGebra. Alguien con el micrófono que me avisen cuando vean mi GeoGebra. Miren, a ver. Con el micrófono, que me salí del chat. Y me dicen cuando ya estén. Sí, listo, bueno, muchas gracias. Entonces, para que vayan alternando ustedes, muchachos, y los que están viendo este video también, vayan alternando entre mi GeoGebra y el GeoGebra de cada uno, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a incorporar la función seno de x. Entonces, ¿cómo se incorpora? Simplemente escriban seno de x. Enter. Ahí para tenerla de base. Le damos Enter. Listo, y ahí generó f de x igual seno de x. Listo, muy bien. Ahora, para generar esa sumatoria, como esa está infinito, vamos a asignarle solo algunos valores. Para eso, entonces, en una siguiente entrada, escriban k igual 1, por ejemplo, para que empecemos con lo básico. K igual 1. Escriban ahí k igual 1 y se genera un deslizador. ¿Sí? Vayan siguiendo mis pasos, muchachos, aquí para que ustedes aprendan también esto para la vida. K igual 1, ¿cierto? Pero vamos a cambiarlo porque este deslizador va desde menos 5 a 5. Entonces vamos a... ¿Ven estos 3 punticos por acá? 3 punticos. Y vayan a configuración. Pasen aquí a configuración. En configuración, sigan mis pasos. Se van aquí a este lado a deslizador. Deslizador. Y el deslizador quiero que como mínimo valga 1, porque es el primer valor. La sumatoria va desde 1, entonces vamos a empezar con 1. Y que vaya, por ejemplo, máximo hasta 20, por ejemplo. Hasta 20. En incrementos de A1. Así. En incrementos de A1, para que tengan en cuenta. Vayan siguiendo mis pasos, los que están viendo este video también, para que aprendan a programar GeoGebra. Aquí listos. Entonces ya con eso, entonces cerramos aquí la configuración y en una tercera entrada vamos a incluir esa sumatoria. La sumatoria vamos a utilizar la instrucción suma. Suma, abro paréntesis, suma de. Entonces aquí con mucho cuidado vamos a hacer la suma de menos 1 a la n más 1. Hay que escribir con mucho cuidado la expresión que nos dio de la expansión, de la serie de Maclaurin. Entonces, con mucho cuidado, abro paréntesis, vuelvo y abro paréntesis. Menos 1, algo elevado a la, ahorita ahí en el exponente, a la n más 1. A la n más 1 en el exponente. Así. A la n más 1 y me bajo del exponente por x a la 2n menos 1. Vayan siguiendo la serie que nos acabo de dar. X elevado a la 2n menos 1. 2n menos 1. Me bajo del exponente, aquí con mucho cuidado, sobre, dividido, aquí mi teclado es Shift 7, dividido, abro paréntesis, 2n menos 1, 2n menos 1, me salgo del paréntesis factorial. El factorial, recuerden que es el signo de admiración. Aquí en mi teclado es Shift 1, signo de admiración, así. Me coloco aquí antecitos del paréntesis grande, coma,
n, coma, indicando que es la variable, desde 1 hasta k. Escríbanlo así, vayan siguiendo mi secuencia, muchachos, ahí. Coma desde 1 hasta k. Observan, vayan observando y van alternando entre mi GeoGebra y el GeoGebra de ustedes. Listo, y me salgo a un ladito y le doy Enter. Y le doy Enter. Así. Y observen que con k igual a 1, simplemente me dio una recta aquí en rojito. ¿Cierto? Voy a salirme aquí a un ladito. Así. Y les da una línea rojita acá. Verifiquen a ver, muchachos, que les haya dado esta recta en rojita, que es la recta y igual a x, porque apenas estamos con el primer término de la serie, asumiendo acá con x nomás, ¿cierto? Y porque era k igual a 1. Aquí, entonces vuelvo y voy a cambiar el deslizador para k igual a 2. K igual a 2, ahí, ¿cierto? Y miren, aquí da la expansión, miren que se genera esta otra curva. Una curva que se aproxima más a la función seno, aquí, ¿cierto? Bueno, yo voy a normalizar el tamaño acá para que vayamos comparando. Así, de esta manera, vayan comparando mi GeoGebra con el que ustedes están haciendo, muchachos, y con los que están viendo este video también. Miren cómo cuando tomo dos términos de la serie hasta x al cubo, sale así. Seguimos con k igual a 3. Vayan aumentando aquí el deslizador, muchachos. Con k igual a 3. Miren, cada vez va generando más precisión en la curva. Se va acercando más a la función seno. Con k igual a 3 sería hasta x a la 5. Seguimos con x a la 7, con k igual a 4. Miremos qué sucede con k igual a 4. Miren cómo se va acercando más, va adquiriendo más puntos de la curva de la función seno. Y si seguimos, k igual a 5, miren cómo se va adentrando más y más, se va acercando más. Eso es hasta x a la 7, ¿cierto? O sea que estamos tomando más y más de términos. Y si ustedes lo quieren animar, animémoslo. Aquí van a encontrar un triangulito de play, como si fuera play, ¿cierto? Denle play a ustedes allá y denle play. Yo también le voy a dar play acá. Y así es como se van generando, miren, se va acercando y se va pegando más hasta que prácticamente ya se confunde con la función seno, ¿cierto? Así, bueno, aquí se está regresando para que ustedes practiquen sus GeoGebras. Esto es bien chévere, bien interesante. Miren cómo va la serie, se va acercando y se va amoldando a la función seno. Bueno, aquí pueden detener también ya la expansión. Entonces, eso es lo que quería que mostráramos, que la función se puede representar mediante una suma de infinitos términos en potencias de x en este caso, que es lo que se denomina la serie de Maclaurin. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre el GeoGebra? Verifiquen, muchachos, a ver. Si tienen alguna pregunta, bien pueda. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con esta experiencia, muchachos? Bien. ¿Qué me dicen? A ver, con esta experiencia con sus GeoGebras. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, bueno, listo. Eso, la idea es que ustedes también apliquen esto en sus ejercicios y en sus talleres, ¿cierto? Para que lo practiquemos. Hagamos otro ejemplo, así como para que tratemos de dominar esta fórmula de las series de Taylor, series de Maclaurin. A ver, hasta que quede dominado. Y ya sería que ustedes hagan hartos ejercicios. Muchos ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, nos dicen, nos dan esta función, esta otra función. Vamos a hacerla, por ejemplo, la de f de x igual, este ejemplo 2. Nos dan f de x igual, una muy clásica, que es la de e a la x, Euler a la x. La función Euler a la x. Nos dicen hallar la serie de Maclaurin correspondiente, ¿sí? La serie de Maclaurin para que sea alrededor de 0, ¿sí? Entonces, esta es la que queremos expandir, obtener cuál será esa sumatoria, ¿cierto? En series de potencias equivalente a e a la x. Y la comprobamos también con el GeoGebra ahorita, ¿cierto? Entonces, veamos cómo sería, por ejemplo. Entonces, primer paso para tener en cuenta, derivadas. Derivadas.
Entonces, a ver, vamos a empezar a calcular aquí y voy colocando aquí los resultados. F' de X, entonces necesito fórmulas de derivación. ¿Cuál es la derivada de e a la X? A ver, para que ustedes participen, muchachos. Euler a la X. Euler a la X, la más difícil de todas, ¿cierto? La más difícil de aprender. Y la segunda derivada, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo es la Euler a la derivada? X. Euler a la X. Esto está nuevo, esto es un... ojalá fueran todos los ejercicios así, ¿cierto? La tercera derivada, entonces, ¿cómo será? Euler a la X. Y la cuarta derivada, Euler a la X. En cambio, la quinta también, todo es Euler a la X, una maravilla, ¿cierto? Que todo fuera así. Entonces, ahora vamos a evaluarlo en cero, porque es alrededor de cero, ¿cierto? Alrededor de, por lo general, mientras no especifiquen lo contrario, tomémoslo alrededor de cero. Y si no, pues simplemente lo evaluamos. Entonces, alrededor de cero, bueno, entonces vamos a calcular f de cero, f de prima de cero, f prima prima de cero, entonces es simplemente e a la cero. ¿Y cuánto es e a la cero? ¿Cuánto es e a la cero? Ayúdenme ustedes, muchachos, a ver. Cualquier cantidad elevada a la cero, ¿cuánto me da? A 1. 1, ¿cierto? Por lo tanto, y aquí f' de 0 va a valer 1, f' de 0, 1, 1, 1, 1, 1. O sea que todas estas derivadas valen, vale, valorarlas en 0 valen 1, 1, 1, 1, 1. Perfecto, mejor dicho, ni mandado a hacer así, ¿cierto? Entonces, ahora sí vámonos a decir la función f de x. Bueno, f de x será e a la x. Ahora sí, apréndanse la fórmula. Decimos esto es igual, f de x es igual a sumatoria con n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De f enésima evaluado en 0, ¿cierto? Para el caso particular de la serie de Maclaurin, evaluado en 0, sobre n factorial por x a la n. Así, esa es la fórmula más general, por x a la n. Listo. Entonces empecemos. Entonces, f de x es igual, vamos a hacerla ya de una vez, con n igual a 0, derivada 0, esto me da f de 0, me da simplemente f de 0, más, con n igual a 1, me da f' de 0 sobre 1 factorial por x a la 1, más f', para n igual a 2, f' de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más para n igual a 3, f', evaluado en 0 sobre 3 factorial por x a la 3, más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como aquí f de 0 vale 1, f' de 0 vale 1, 1, 1, 1, esto quedó bien sencillo y bien interesante. Eso me quedó 1 más 1 sobre 1 factorial por x, o sea que queda simplemente x sobre 1 factorial, dejémoslo indicado. Sabemos que esto da 1, pero dejémoslo indicado. Más, esto vale 1 por x cuadrada, x cuadrado sobre 2 factorial, más, esto vale 1 sobre 3, por x a la 3, queda x al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente, x a la cuarta sobre 4 factorial, más x a la quinta sobre 5 factorial, más, etcétera, 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 etcétera. Así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la expansión? Decimos f de x sería igual. Vamos a expresar esto como sumatoria. Sumatoria con, entonces así, aquí esto es 1, esto es como si fuera sobre 0 factorial. Entonces, sí, aquí sí empezámoslo con n igual 0 hasta infinito. Este sí empezaría con 0 acá. Algunas empiezan con 1, otras empiezan con 0, dependiendo de su ejercicio, muchachos, para que tengan en cuenta. De n igual 0 hasta infinito, miremos que esto arriba sería, esto es como si fuera x a la 0, ¿cierto? Porque 1 es x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, o sea que queda x a la n sobre, y abajo, aquí está, x a la 1 sobre 1 factorial, x a la 2 sobre 2 factorial, x a la 3 sobre 3 factorial. O sea que esta en fórmula general me va a quedar x a la n sobre n factorial. Esta formulita, esta inofensiva fórmula, es la que me va a generar e a la x. O sea que podemos decir que e a la x
podemos decir entonces que e a la x es equivalente, e a la x es igual a esta sumatoria con n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Esto es bien interesante porque con esto nosotros podemos obtener aproximaciones para ese número de Euler que es tan complejo o tan complicado para calcular. Por ejemplo, yo quiero calcular, ahorita miramos con aproximaciones, valores específicos de Euler elevado a determinado valor, ¿cierto? Entonces, lo que podemos ir haciendo, vamos a hacer esa expansión. Dijimos que esto era lo mismo que 1 más x sobre 1 factorial, más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, más etcétera, etcétera, etcétera. Esto es bien interesante porque cuando yo tengo esta expansión, yo puedo obtener valores de la función exponencial con determinada precisión. Ahorita lo miramos con un ejemplo ya para el caso de aproximación. Pero por ahora yo quiero es comprobarlo en el GeoGebra nuevamente. Entonces, por favor, me dicen cuando estén viendo mi GeoGebra. Me avisan, por favor, cuando estén viendo mi GeoGebra. Voy borrando por acá. Me avisan con el micrófono que me salgo. ¿Cierto? Borremos por acá. Borremos por acá. Todavía no están viendo mi GeoGebra. Miren a ver, Sí, muchachos. profe, sí. Sí, listo. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, a la par, ¿cierto? Y los que están viendo este video también, a la par, vean mi GeoGebra y hagan ustedes mismos en su GeoGebra para que lo practiquen. Esto les va a servir mucho para sus talleres, sus ejercicios. Entonces vamos a incluir primero la función e a la x de entrada, al principio. En la primera entrada, escriban e Euler elevado a la x, dan enter. ¿Cierto? Y ahí tenemos nuestra curvita de Euler a la X. Listo. En esta segunda entrada, la borré, bueno, aquí hubiéramos podido escribir, vamos a escribir K igual a 1 otra vez, para empezar con 1. ¿Cierto? K igual a 1, así. Y nuevamente, entonces volvamos por acá, no había borrado el anterior, pero bueno, para que ustedes practiquen también. Entran, escribieron K igual a 1 y se generó el deslizador, pasan a configuración, por aquí, en configuración, luego se van a deslizador y tomemos también, por ejemplo acá, el mínimo valor que sea 1 y el máximo valor que sea 20, por ejemplo, 20, ¿cierto? Así, de esa manera, listo, en incrementos de A1, incrementos de A1. Vayan haciéndolo ustedes, muchachos, ahí para que dominen este GeoGebra y aprendan más cosas nuevas cada día. Listo. Muy bien, ese es el deslizador, ya quedó cuadrado de 1 a 20. Y ahora sí vamos a incluir la sumatoria, esa sumatoria que nos acabo de dar ahí. Entonces decimos, la instrucción es suma de, abro paréntesis, la función que me dio fue x a la n sobre n factorial, la serie que me dio. Entonces escríbanlo así, x elevado a la n dividido, me salgo aquí del exponente, ¿cierto? Dividido con Shift 7 aquí en mi teclado en particular, n factorial, se escribe así, n con signo de admiración, que en mi caso particular en mi teclado es Shift 1, signo de admiración. Entonces me voy aquí a la parte de adelante y antes de cerrar paréntesis escribo coma, n, indicando que la variable aquí de la suma es n, coma, desde 0, aquí es desde 0 hasta acá, ¿cierto? Aquí debería ser hasta infinito, pero vamos a tomarlo para ciertos valores, ¿cierto? Así. Listo, entonces, y le damos Enter. Le damos Enter, ¿cierto? Y miren que se generó nuestra primera línea recta. Esta recta corresponde bueno, con K igual a 1, a 1 más X. Esta primera recta es 1 más X. Esta primera recta que tengo acá. Aquí, bueno, vamos a normalizar aquí el tamaño ya, para que vayamos observando la secuencia.
1 más x, ¿cierto? Nuestra primera recta, con 1 más x. Ahora vamos a graficar 1 más x cuadrado. Entonces vayan ampliando el valor de k. Pasen acá igual a 2. Deslicen acá. Y esta curvita, la curvita aquí está en verde, ¿cierto? La curvita en verde, miren cómo lo aproxima. Esta parábola es 1 más x cuadrado, miren cómo se ajusta a la exponencial, la exponencial que está en violeta acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con k igual a 3? Con k igual a 3, estamos en una cúbica que se está acercando a la exponencial. La cúbica es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, era sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3. Aquí le estoy agregando cada vez más y más términos de la suma. Y sigamos con k igual a 4. ¿Sí? Con k igual a 4, miren la curvita, y se va metiendo más y más en la exponencial, función exponencial, con k igual a 5, 5, más y más, y vamos a animarlo, pongámosle ánimo a esto, entonces animémoslo aquí con este triangulito, aquí como de play, ¿cierto? Y así se va comportando, miren que cada vez se va pegando más y más y más y más, miren, entre más términos le voy agregando, ¿sí? El polinomio se va haciendo más grande, más y más grande, así, de esa manera. Y bueno, ahí se volvió otra vez a retroceder, pero miren que se va ajustando más y más en la curva exponencial, ¿cierto? Esa es la característica de nuestras series de Taylor y de series de Maclaurin, que es convertir una función trascendente como el seno, coseno, logaritmos exponenciales a sumas de polinomios, a sumas de polinomios. Bueno, aquí voy a dejarles ya de compartir y listo. Entonces pasemos nuevamente al tablero. Ahora sí, la idea, esperemos que les haya ido muy bien con su GeoGebra, muchachos, y veamos cómo podemos aplicar esto, por ejemplo, ya para obtener aproximaciones. Aproximación. Entonces, copiemos ahí como un título, ¿cierto? Ya teniendo estos valores conocidos, vamos a obtener aproximaciones con polinomios de Taylor. Copiemos ahí como un título, muchachos. Continuando ahí como ya como una aplicación de lo que es este interesante mundo de las series, en caso particular. Entonces, aproximaciones. Aproximaciones con polinomios de Taylor. Así, polinomios. Porque miren que las expansiones eran puros polinomios. Polinomios de Taylor. Así, polinomios de Taylor. ¿Sí? Entonces, cuando nos dan una función y igual a f de x, entonces tomamos la teoría primero y ya lo aplicamos. Nos dan la función y igual a f de x, ¿cierto? Y obtengo su correspondiente serie de Taylor, ¿cierto? Obtengo la correspondiente serie de Taylor. Miremos que con esta serie de Taylor, ya sea alrededor de un x sub 0, ¿cierto? O alrededor de 0, ¿cierto? Lo que obteníamos era una suma. Entonces nosotros podemos particionar esa suma como una suma de un polinomio de grado n. Entonces la aproximación es, vamos a aproximamos esta función, aproximamos a una suma, a un polinomio de grado n, un grado cualquiera que ustedes seleccionen. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces decimos, f de x es igual a sumatoria. Vamos a cambiar acá el índice porque para utilizar la n como del grado, digamos con k igual 0, ya no hasta infinito, sino un pedacito, una parte, hasta cierta parte. Hasta n, por ejemplo, acuérdense, tengan en cuenta la fórmula, derivada késima en este caso, en la anterior era derivada enésima, entonces derivada késima sobre k factorial por x menos x sub 0 a la k. Estamos cambiando estas n's que teníamos en las fórmulas anteriores por k's, aquí, para definir, y esto es un polinomio de grado n, ¿sí? Colóquenle ahí de abajito, un polinomio de grado n, ¿sí? De grado n, de grado 1, 2, 3, 4, así como ya hemos visto ahorita, de grado n. Pero
resulta que esta sumatoria estrictamente es infinita. O sea que aquí va a existir muchos más términos, cada vez más pequeñeos. Ese resto de términos que me harían falta para completar los infinitos términos es lo que se llama un residuo, que vamos a representarlo como R sub n, que depende del número de términos que tomemos. R sub n de x sub 0. Más, entonces copian ahí a un ladito, más R sub n de x sub 0. Y esto es lo que se llama el residuo o error de truncamiento. Residuo, o sea, lo que me haría falta para que quede bien exacto, bien exacta la equivalencia, porque la equivalencia de por sí es hasta infinito, ¿cierto? Pero nosotros vamos a tomar una aproximación, solo hasta cierto valor. Residuo o error de truncamiento. Error de truncamiento, se llama así. Residuo o error de truncamiento. Truncamiento porque estamos como truncando, ¿cierto? Truncamiento, como cortando. Así. Residuo o error de truncamiento. Entonces, esta aproximación a polinomios de Taylor nos permite obtener aproximaciones a los valores, por ejemplo, de cada una de las funciones, sobre todo cuando son funciones trascendentes. Aprovechemos el ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este ejemplo con base en el ejemplo anterior. Entonces, decimos ejemplo, para hacer esta aproximación. Así, calculando aquí un valor específico. Entonces decimos, ejemplo, obtener usando polinomios de Taylor. Tomen nota ahí, muchachos. Obtener usando polinomios de Taylor e elevado al cuadrado. Así nomás. Por ejemplo, e elevado al cuadrado. Usando polinomios de Taylor. ¿Cierto? Entonces, miremos cómo fue que obtuvimos la expresión para Euler a la X. Entonces, del ejemplo anterior, ¿cierto? Euler a la X era igual a sumatoria, vayan revisando ahí, ¿cierto? Sumatoria con n igual, ¿cómo fue? 0 hasta infinito, ¿cierto? De x a la n sobre n factorial, así, ¿cierto? Que esto expandiéndolo quedó e a la x es igual a, e a la x sería igual a cx a la 0 sobre 0, esto da 1 más x sobre 1 factorial, más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x al cubo sobre 3 factorial, más x a la cuarta, etcétera, sobre 4 factorial, más etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, voy obteniendo secuencialmente valores aproximados con e elevado a la 2, con e elevado a la 2, sería aproximadamente, cambiemos todas estas x por 2, entonces quedaría 1 más 2 sobre 1 factorial, más 2 al cuadrado sobre 2 factorial, más 2 al cubo sobre 3 factorial, más 2 a la cuarta sobre 4 factorial, más 2 a la quinta sobre 5 factorial, más etcétera, 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 etcétera. Entonces aquí vamos a generar como una tablita de valores. Por ejemplo, una primera aproximación hasta aquí. Este era, por ejemplo, si aquí tomábamos con n igual 0, n igual 1, con n igual 1, para n igual 1, ¿cierto? Con un polinomio de grado 1. Miremos cuánto nos daría esto acá. Esto nos daría 1 más 2, 1 más 2 a la 1, hasta aquí. 2 sobre 1 factorial es 1 más 2, pues es 3, ¿cierto? Aquí nos queda aproximado, e a las 2, aproximado es igual a 3. Así. Hasta esta parte. Esto era n igual 0 hasta aquí, era n igual 0 hasta aquí, n igual a 1. 1 más 2 sobre 1 factorial da 3. 1 más 2 da 3, listo. Pero yo quiero agregarle para n igual a 2. E a la 2 es aproximadamente, sería 1 más 2 al cuadrado sobre 2 factorial. 1 más 2, esto nos daría, miren a ver, aquí sí van a necesitar la ayuda de ustedes. 1 más 2 sobre 1,
2 sobre 1 más 2 al cuadrado es 4 sobre 2 factorial es 1 por 2. 1 por 2, o sea que esto quedaría 1 más 2 más 4 dividido 2 da 2. O sea que esto nos da aproximado, ¿qué? 5, ¿cierto? 5, así. Entonces aquí nos dio 5. Para n igual a 3, para n igual a 3, era la 2 aproximadamente es, entonces hasta aquí va 5. 5, vamos a sumarle ahí 5, vamos a sumarle 2 a la 3 sobre 3 factorial. Aquí se van a necesitar que me ayuden ustedes muchachos con la calculadora. Entonces va 5, hagan la siguiente operación ahí en sus calculadoras. 5 más 2 a la 3 sobre 3 factorial. Recuerden que en la calculadora el factorial es el signo de admiración que aparece ahí. 2 a la 3, o sea que esto me quedaría 5 más 2 a la 3 sobre 3 factorial. O si no tiene la tecla 3 factorial, tocaría que escriban ahí sobre 1 por 2 por 3. Y 19 ya, tercios. eso, listo. 19 tercios. Sí, señor. 19, listo, muchas gracias. 19 tercios, aproximado. En decimal, ¿cuánto daría 19 tercios? 6.3. 6.33 y trabajemos con hartos decimales para que veamos la secuencia. Bueno, aquí es periódico, ¿cierto? Sí, ahí es periódico. 6.3333333333. 6.3333. Listo, 19 tercios me dio hasta acá. Muy bien, hasta aquí 19 tercios. Ahora sumémosle a estos 19 tercios, vamos a sumarle 2 a la 4 sobre 4 factorial. Aquí, que es el siguiente, para ir obteniendo. Entonces voy a ir copiando aquí la secuencia. 3, en el primero me dio 3, en el siguiente 5, 6.3333333333. Ahora a 19 tercios, súmenle 2 a la 4 sobre 4 factorial, para que me colaboren ahí, muchachos. 7. 7, listo, entonces esto me da 7 exactico o 7 punto algo. Miren a ver. Exacto, profe. Sí, uy, qué precisión. Bueno, muy bien, 7. Listo, entonces sumémosle 2 a la 5 sobre 5 factorial. Aquí, seguimos sumándole, vamos sumándole y vamos tomando nota acá. 2 a la 5 sobre 5 factorial. A ver cuánto le... 7.26. Eso, con todos los 6 decimales que le dan. periódico. 26, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Listo. Seguimos. Ahora, no, sí, la idea es que la idea es que esto nos converja hasta cierto valor, una precisión. Entonces nos sigamos acá. Ahora súmenle 2 a la 6 sobre 6 factorial. 2 a la 6 sobre 6 factorial, a ver qué sucede. 2 a la, aquí, ¿cierto? Aquí voy apuntando por acá. Sí, para quedar aquí este espaciocito hasta que converja a cierto valor. Súmenle ahí, por favor. 7.35. 6 factorial. Eso, con la mayor cantidad decimal posible. 5 periódico. 35,5555. Ah, qué interesante. Ahora entonces no, pero entonces nada, no converge todavía. Más 2 a la 7 sobre 7 factorial. A ver cuánto daría. A este que está acá, sumarle 2 a la 7 sobre 7 factorial. O sea, el anterior, ¿cierto? Este que tengo acá, sumarle 2 a la 7 sobre 7 factorial. 7.380952 periódico. 0952, listo. Todavía nada que converge. Entonces sigamos. 2 a la 8 sobre 8 factorial. Hasta que algún día se acerque. Miren que aquí como que ya el 3 sí ya está dando, repitiendo. 2 a la 8 sobre 8 factorial. A esto anterior, ¿cierto? A esto le voy sumando esto. 7.3873015.
73015. Miren que aquí como que ya está tendiendo a 38, ¿cierto? El 38 sí se está estabilizando, pero sigamos a ver. 2 a la 9 sobre 9 factorial. Váyanse sumando, sumando, sumando a ver. Hasta que ya más o menos observemos aquí, dependiendo de la precisión. Miren que aquí hasta aquí, miremos a ver cómo les da hasta aquí con 2 a la 9 sobre 9 factorial. Esperemos que dé 7.30 y... ¿Qué? Miren a ver. 7.388712. 8712, ¿cierto? Bueno, ya hace como que se estabilizó en el 38, ¿cierto? Otro más, otro esfuercito. 2 a la 10 sobre 10 factorial. A ver qué pasa ahí. 7.38. Esperemos que dé, ¿cierto? La idea estas son las aproximaciones utilizando estos polinomios. Estos polinomios se denominan polinomios de Taylor. ¿Cuánto es? 7.388994. 8994. Ah, bueno, aquí ya como que se está estabilizando en el 88. 7.3888, ¿cierto? Un último y ya, bueno, el último y nos vamos. A ver, 2 a la 11 sobre 11 factorial. A ver qué sucede acá. Aquí ya estaremos utilizando un polinomio de grado 11. Cada vez vamos aumentando el grado del polinomio, ¿sí? El polinomio de grado 1, grado 2, grado 3, para ir obteniendo un valor, una buena aproximación en polinomios de Taylor de e a la 2. A ver cuánto nos dio. 7.389046. 90, ay, se nos fue para arribita. Bueno, 9046. No, entonces el último y ahora sí. Con 2 a la 12, a ver, para que nos, siquiera con 3 decimales que no cambien. Con 2 a la 12 sobre 12 factorial. 2 a la 12 sobre 12 factorial. A ver, muchachos. 7.389054. Ah, y sí, ya podemos dejar, ¿cierto? Ahora sí, ya como que ya no cambia. 7.389054, ¿cierto? Sí. Aquí ya es una buena precisión, ¿cierto? Aquí ya no cambió el 38, ya se estabilizó. El 9 también se estabilizó, 90, 90, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto es aproximadamente, usando polinomios de Taylor, 7.3890. Este es el procedimiento que utilizan en lenguaje de programación para calcular, por ejemplo, estos Euler, estos valores de Euler, lo aproximan a polinomios, que se denominan polinomios de Taylor. Aquí toca utilizarlo de grado 12, por ejemplo, para obtener una buena precisión. Ya si ustedes quieren más y más precisión usando polinomios, simplemente le van sumando y le van sumando. Y así sucesivamente con cualquiera de las funciones trascendentes. Ustedes pueden utilizar la función seno, la función coseno, cualquier función, aproximarla en forma de polinomios con la teoría que vimos hoy, ¿cierto? Y aprovechar esto. En programación, ustedes pueden utilizar esto mucho. Cada uno va a tener lo que se llama un residuo o un error de truncamiento con respecto al valor real, ¿cierto? Porque igual siguen siendo aproximaciones, ¿cierto? Miren que son aproximaciones, pues cuanto mayor sea el grado, la aproximación va a ser mejor y el error de truncamiento va a ser más pequeño con respecto al valor real, ¿cierto? Bueno, las calculadoras pues ya dan e a la 2, ya dan un valor e a la 2 directo, ¿cierto? Como para comprobarlo. La calculadora, por ejemplo, calculando ahí directamente e a la 2, ¿cuánto daría con calculadora? Coloquémoslo aquí como con calculadora como para hacer la comparación. Con calculadora. 7.389056. Ah, pero qué precisión, ¿cierto? 7.9, estamos ya llegando, vea que llegamos a que Uy, profe, 7.38. este valor da en 2 a la 14. Imagínense. Ah, bueno, con 9056, ¿cierto? Hasta 2 a Sí, la 14. Ah, exactico. bueno. Ahí está, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la precisión, por ejemplo, si algunos se conformaron con solo 7.38, era suficiente con hasta aquí, por ejemplo, con 2 a la 4, ¿cierto? Acá, pero ya con esta precisión se llega hasta 2 a la 14, ¿cierto? Y esto es con calculadoras, esto fue con calculadora, ¿sí? Con la calculadora que da ese valor. Entonces, esto en programación, ustedes lo van a utilizar mucho, les puede servir para diseñar diferentes programas, ¿cierto? Aproximar lo que son los polinomios, aproximar funciones especiales a polinomios de Taylor,
polinomios de Taylor de esta manera. Bueno, por el momento vamos a dejar ahí en este video, muchachos. Por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar este y otros videos en misclasesconfermadrid.blogspot.com o en YouTube y en Facebook como Mis Clases Confer Madrid. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.